Nuestro último modelo de clasificación es realmente muy importante porque contemporáneamente es la base de lo que se conoce como aprendizaje profundo, es el modelo de los perceptrones. El modelo es bastante antiguo porque comenzó a estudiarse en la década del 40, fin de la década del 40 del siglo pasado, como modelo matemático del comportamiento de una neurona, una cosa muy sencilla, básicamente un conjunto de entrada, que serían las dendritas de la neurona, cada una con un umbral de activación, que es el peso de la neurona, luego una función de activación que determina la salida, la cual es el axón de la neurona. Sí, de esa manera, un perceptrón sería un dispositivo que tiene capas de neuronas, donde cada capa tiene una diferente función de activación y de esa forma yo obtengo una neurona que es la que más se activa y es la que determina finalmente lo que estoy clasificando. O sea, en principio yo me represento como que tengo dentro de mi espacio de atributos los diferentes valores. Cada uno de esos valores de las variables serían las X de mi modelo. Esas X van a cada una de las neuronas del perceptrón e intentan activar cada una de esas neuronas. Entonces, la neurona que se activa es la clase a la cual está clasificando nuestro perceptrón. Bueno, el modelo es un modelo relativamente sencillo. Yo puedo pensar como que una función discriminante puede ser el signo de mi función de activación. La función de activación es cada una de las entradas multiplicada por cada uno de los pesos que tiene cada uno de las dendritas de esa neurona, más un peso adicional que es una especie de traslación o un sesgo que se le da al modelo. Esto básicamente, para poderlo interpretar, lo que podemos hacer es pensar que esta es la ecuación de un plano o de un hiperplano adentro del feature space. Entonces yo necesito una traslación para poder ubicar el plano y de esa forma separar las diferentes clases que determinan los puntos que están en un lado o en otro del el feature space. Entonces, bueno, lo que yo tengo que hacer es entrenar el modelo de manera tal de que los pesos sean los que nos permitan hacer que la neurona tenga un valor positivo cuando eh, las coordenadas corresponden a un punto de su clase y tengan un valor negativo cuando no corresponden a esa clase. O sea, básicamente yo lo que tengo es un discriminante lineal y eso ya está determinando que un perceptrón va a poder funcionar en forma óptima solamente cuando las clases son linealmente separables. O sea, no están mezcladas entre sí. Existe un hiperplano que los corta. Bueno, ¿cómo hago para entrenar el modelo? Bueno, básicamente yo lo que pienso es que esa función discriminante, cuyo signo en principio es la que estoy utilizando para determinar si activo o no activo el axón de cada una de las neuronas, lo pienso como un producto escalar. Entonces, en definitiva, si yo miro cómo es el comportamiento del clasificador, yo voy a ver que ese producto escalar es algo que me permite computar una distancia entre el vector de datos que yo tengo y la ecuación del plano con el cual estoy trabajando. Si yo tuviese solamente dos clases separables, entonces vería que esta superficie discriminante, cuando está óptimamente entrenada, va a coincidir con lo que nosotros vimos cuando vimos el clasificador bayesiano con la regla del mínimo error. ¿Sí? Básicamente, el plano que voy a obtener va a ser un plano que va a ser ortogonal a la línea, al vector que une los centroides de cada una de las clases que estoy queriendo separar, y va a estar exactamente a mitad de camino entre ambos centroides. ¿Sí? Esa es la ecuación que minimiza el producto escalar que nosotros estamos queriendo computar. Bueno, esto da origen entonces a una idea que es, bueno, si yo lo que quiero hacer es minimizar un operador, entonces la minimización yo la puedo hacer a través de algún tipo de mecanismo de ascenso o descenso por el gradiente. ¿Sí? Esa es la forma en la cual yo voy a generar lo que se conoce como la regla del perceptrón, que es la que a mí me permite automatizar el proceso de aprendizaje para este modelo. ¿Cómo trabaja la regla del perceptrón?
Y básicamente lo que tengo que hacer es encontrar un vector de pesos adecuado, de manera tal de que ese vector de pesos sea el que genere valores positivos para todos los datos de entrenamiento que pertenecen a la clase y valores negativos para todos los casos que no pertenecen a la clase. Ese es el objetivo de mi entrenamiento. ¿Cómo puedo pensar yo este problema? Una forma de representarlo bastante clara, creo yo, es la siguiente. En vez de presentar el problema en términos del feature space, lo presento en términos del vector de pesos. O sea, yo supongo acá, imagino acá que estoy trabajando con mi vector de pesos. En este caso tengo solamente 2 pesos, pero esto generaliza a más. Entonces, cada dato de entrenamiento va a determinar un hiperplano en el espacio de los pesos, y si el ejemplo es un ejemplo positivo, yo lo que quiero es que mi vector de pesos esté orientado en forma positiva respecto de ese caso. Y si mi caso es un caso negativo, yo voy a querer que mi vector de pesos esté orientado en forma negativa respecto de ese caso. ¿Sí? Entonces, para los ejemplos que pertenecen, yo genero un subespacio positivo, y para los ejemplos que no pertenecen, genero un subespacio negativo, intersecto todos esos espacios y obtengo una región de convergencia. Bueno, la regla del perceptrón es relativamente sencilla. Básicamente, si yo estoy en este punto, o sea, si los pesos que tengo en determinado momento de mi entrenamiento son W1 tanto por acá y W2 tanto por acá, básicamente yo veo que estoy mal orientado respecto de este plano, estoy bien orientado respecto a este plano y estoy bien orientado respecto a este plano. O sea, básicamente lo que está ocurriendo en esta situación, al tener yo un punto por acá, es para un positivo estoy generando un negativo, o sea, estoy teniendo un falso negativo. ¿Hacia dónde me tengo que mover? Y me tengo que mover en la dirección positiva del ejemplo en el cual le estoy errando. ¿Sí? O sea, si tengo un falso negativo, le tengo que sumar a mi vector de pesos el ejemplo. Y a la inversa, si estoy por acá, en realidad lo que estoy teniendo es un positivo para un negativo, o sea, estoy teniendo un falso positivo y me tengo que mover en la dirección negativa del ejemplo en el cual me estoy equivocando. Y por lo tanto, si lo que tengo es un falso positivo, le tengo que restar el ejemplo al vector de pesos. O sea, la regla del perceptrón es una regla muy, muy simple, ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es, cuando tengo un falso negativo, sumarle el dato para el cual estoy clasificando mal, y cuando tengo un falso positivo, restarle cuando me estoy moviendo en forma equivocada en ese caso. ¿Cómo es el comportamiento del modelo? Bueno, simplemente itero los casos de entrenamiento. Cuando tengo un verdadero no hago nada, cuando tengo un falso sumo si es un falso negativo, resto si es un falso negativo, si es un falso positivo, y así itero hasta que el modelo converge. Y hay un teorema que demuestra que el método converge. Al margen de eso, yo puedo tener un factor de corrección, un valor no negativo, que determina la política de convergencia. Esto lo podemos ver con un ejemplito, ¿sí? Yo básicamente empiezo con un vector de pesos aleatorio. Acá encontré un dato para el cual estoy mal, clasificando mal, entonces me muevo en la dirección perpendicular sumándole el ejemplo al vector de pesos. Luego veo que estoy mal clasificado respecto de este ejemplo, me muevo para acá y ustedes vean cómo yo voy bajando la cantidad de movimiento que hago, o sea, al factor de corrección le voy dando un valor grande al principio y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que determino que llego a la zona de convergencia. Esta iteración básicamente se conoce como epochs. Cada iteración es una época, es un epoch, y a lo largo de una cantidad finita de epochs, el teorema del perceptrón me garantiza que voy a llegar a la región de convergencia. Bueno, cuando tengo clases no separables, lo que yo hago es coloco capas intermedias de neuronas, se conocen como capas ocultas, y para entrenar las capas ocultas lo que hago es aplico una
técnica que se conoce como backpropagation, propagación hacia atrás, por llamarlo de alguna manera, que, bueno, cuando este clasificador acá me está clasificando un dato de entrada como que pertenece a la clase Y y no es cierto, entonces yo propago el error hacia las neuronas, que son las que están generando la activación de esta neurona que no está correctamente activada, y luego le aplico la regla del perceptrón a cada una de estas neuronas con el error que heredaron por propagación hacia atrás del error de esta otra neurona. Y esto lo puedo hacer con muchas capas. Por eso es que tenemos el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo son redes que tienen, sin exagerar, cientos de capas y que permiten que cada capa tenga un nivel de abstracción diferente. Por ejemplo, en una red profunda para visión por computadora, las primeras capas detectan cosas muy sencillas en la imagen o en el video, puntos, líneas, bordes. Las segundas capas reconocen cosas un poco más elaboradas, regiones, texturas, superficies que tienen comportamiento común. Las capas que siguen empiezan a reconocer cuando algo conforma un objeto. Las capas que siguen empiezan a darse cuenta de la forma que tienen los objetos y así hasta que las últimas están en condiciones de darse cuenta si lo que tengo dentro de la cámara es una persona, es una bicicleta, es un perro, etcétera, etcétera. O sea que tenemos un comportamiento cuya abstracción se va volviendo más y más y más elaborada a medida que vamos agregando más capas y de esa forma tenemos un comportamiento que prácticamente no tiene límites. Bueno, para terminar con el tema de clasificadores, vemos cómo es el ensamble de modelos. La idea del ensamble de modelos es combinar varios clasificadores débiles, en el sentido de clasificadores que tienen muy baja precisión o muy baja medida F o muy bajo índice Jacquard, están apenitas por encima de tirar la moneda. Entonces genero muchos clasificadores y los combino en base a una política para tener un clasificador que sea más fuerte. Esto se puede hacer de dos maneras. La primera manera se llama boosting y la idea del boosting es, yo tengo un dataset, entreno un modelo, el modelo me da un comportamiento muy pobre, entonces lo que hago es a los falsos les doy un peso mayor. O sea, cada vez que tuve un falso positivo o un falso negativo, a esos casos de entrenamiento le digo, hacer los más importantes, dale un peso, duplicalos. Con eso entreno un nuevo modelo y ese nuevo modelo va a tener otra cantidad de falsos. Entonces a esos nuevos falsos les doy más peso y así itero hasta llegar a un comportamiento que, por la razón que fuere, me resulte satisfactorio. Por ejemplo, en Cada vecino más cercano, que nosotros vimos en algún video pasado, yo tenía estrellitas y circulitos, entonces yo entreno un modelo con un determinado K y luego veo que algunas estrellitas fueron clasificadas como circulitos y algunos circulitos fueron clasificados como estrellitas. Entonces, lo que le digo es, cada estrellita que fue clasificada como circulito va a valer doble y cada circulito que fue clasificado como estrellita va a valer doble. Y con eso reentreno cada vecino más cercano. Y así itero hasta llegar a un resultado que me resulte satisfactorio. Esto mejora mucho, mucho el modelo que se puede llegar a obtener. El boosting en particular es algo que a mí me permite corregir un comportamiento erróneo de un modelo cuando tengo sesgo en el modelo. Un modelo sesgado, como ustedes saben, es un modelo que generalizó por demás. Es un modelo que está underfit, ¿sí? No se ajusta lo suficiente a lo que está pasando con los datos. Entonces, precisamente, yo con el boosting lo fuerzo a que el modelo le preste atención a los datos con los cuales están mal ajustados. El bagging, en cambio, lo que hace es computar en paralelo varios modelos independientes entre sí y luego decide, utilizando algún tipo de regla política de tipo tendencia central, por ejemplo, lo que decidió la mayoría de los modelos. El ejemplo típico en este contexto es el Random Forest, que es el modelo de aprendizaje de máquina no profundo,
más utilizado actualmente y que mayor éxito tiene. El Random Forest es un modelo que hace bagging sobre árboles de decisión, que nosotros vimos en un video anterior, solamente que los árboles de decisión, en vez de hacerlos de esa manera minuciosa, tal cual fue explicado, computar la entropía, la informatividad, hacer el split, aplicar una regla recursiva, bueno, no, no, no. Lo que hacemos es generar muchos árboles de decisión en forma aleatoria. Bueno, genero muchos árboles de decisión en forma aleatoria y luego cada árbol de decisión va a clasificar a mi dato como una cosa u otra u otra u otra. Entonces, a lo último le pregunto a todos los arbolitos qué clasificaron y decido en función de lo que decidió la mayoría. Esto, por extraño que parezca, funciona bastante bien. De hecho, insisto, es el modelo más exitoso actualmente. Y hay inclusive ejemplos donde algo parecido ocurre en el contexto humano. O sea, hay una famosa charla TED donde el disertante le pregunta al auditorio cosas muy, muy esotéricas, por ejemplo, la cantidad de hadrones que hay en el universo conocido, y hay algunos que dicen 20, hay otros que dicen 2 por 10 a la 400, bueno, se dan cifras muy diversas, y bueno, el sujeto las promedia, o sea, encuentra una tendencia central, y el promedio está muy cerca, pero muy cerca, del verdadero valor de lo que se está preguntando. Y hace eso con cosas que son bastante extrañas. La cantidad de glóbulos rojos que tiene una, no sé, alguna especie biológica, la cantidad de pelos que tiene una nutria, bueno, y la respuesta final siempre termina siendo muy adecuada. Bueno, el bagging obviamente permite corregir cuando yo tengo un modelo que tiene mucha variancia, un modelo que es muy inestable, que está muy sobreajustado a los datos de entrenamiento. Cuando yo genero variantes de modelo y hago que esas variantes compitan entre sí o voten entre sí, con eso lo que hago es de alguna manera promedio, filtro, redondeo las variancias locales que tiene cada modelo y por lo tanto obtengo algo que es más robusto en el comportamiento final. ¿Sí? Con lo cual hemos terminado con todo lo que tiene que ver con clasificación, que es una de las 3 técnicas más importantes del aprendizaje de máquina en esta materia.